Saludos nuevamente. Hoy les traigo un tema que tiene a muchos confundidos, puesto que el enemigo ha tratado de confundir las mentes de las personas a través de las culturas y religiones. Vamos a tratar un tema que le puse como título, Dile no a la poligamia. Y hoy me dirijo a una de las religiones que más está engañando personas con este tema, y es el Islam. Los musulmanes, cuando ellos se te acercan como hombre, eso es con lo primero que te abordan, porque hay que ser realista. ¿A qué hombre carnal del mundo no le gustaría tener más de una mujer? Y como en esa religión se te permite tener hasta 4 esposas, es la razón que ellos tienen un número inmenso de seguidores. Y fíjate que en su mayoría son más hombres que mujeres, porque el hombre tiene más beneficio en esa religión que las mujeres. Y hoy, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a desestimar una de sus mentiras. Esto es una de sus mentiras porque tiene muchas, pero vamos a basarnos solo en la línea de la poligamia en el día de hoy. Bueno, dicho esto, quiero empezar con un verso que está en Génesis capítulo 2, verso 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya de antemano vemos que el modelo que Dios estableció desde el principio fue la monogamia, o sea, un hombre con una mujer dentro del pacto del matrimonio. Aquí no habla de mujeres en plural, sino de una unión exclusiva. Entonces, ¿por qué algunos hombres tuvieron varias mujeres en la Biblia? Que de aquí que el Islam se agarra para decirte que Dios permitió eso. Tenemos personajes como Abraham, que tuvo a Sara y Agar, Jacob, que tuvo a Raquel, Lea y sus siervas, David, que tuvo varias esposas, Salomón, que tuvo muchísimas esposas y concubinas. Hay otros en la historia que tuvieron varias esposas, pero vamos a enfocarnos en estos personajes. Bueno, sí es cierto que ellos tuvieron múltiples mujeres. La Biblia lo narra, pero no lo aprueba, ni lo recomienda. De hecho, cada historia de poligamia viene acompañada de celos, rivalidades, conflictos familiares, hijos divididos y problemas espirituales. Ejemplo, utilizando los mismos personajes, Abraham, Sara y Agar, la situación terminó en celos y división. Jacob con Lea y Raquel terminó en rivalidad familiar. David, su poligamia, generó conflictos entre sus hijos. Salomón, sus muchas esposas, lo apartaron de Dios. Y tú dirás, Jeffrey, pero entonces Dios sí lo permitió. Sí, Dios lo permitió, pero no era su voluntad perfecta. Lo permitió considerando la cultura de la época y porque cada persona tiene un libre albedrío, capaz de tomar decisiones incluso equivocadas, como nosotros en la actualidad, que vivimos actuando de manera errada, y también Él lo permite, pero no lo aprueba. Dios permitió la poligamia, pero eso no significa que la aprobara como ideal. Y aquí viene una aclaración. El hecho de que Dios la permitiera y hay una descripción no es una aprobación. El hecho de que esas historias estén en la Biblia no quiere decir que fue una aprobación de Dios, porque entonces tendríamos que decir, por poner algunos ejemplos, que Dios aprobó que Noé se emborrachara, o que David cometiera adulterio, o que Salomón tuviera tantas mujeres extranjeras, o que Lot tuviera relación con sus hijas. Nada de eso fue aprobado por Dios. Es motivo de nuestras malas decisiones. Mira, cuando tú tomas una mala decisión, escucha esto que te voy a decir, que esto es profundo, porque podríamos pensar que no hay consecuencias, pero tengo que decirte que en la mayoría de los casos sí hay consecuencias, que sé que hay muchos que piensan que no pasa nada y dicen, ok, hice esto mal hoy, pero mañana le pido perdón a Dios y no pasa nada. Y sigues haciendo y deshaciendo, como dice el dicho, y te apartas del camino que Dios tiene estipulado para ti, porque tú tienes un libre albedrío. Ahora bien, tú tienes que entender una cosa. Dios te va a perdonar si tú se lo pides. Él te va a perdonar. Ahora bien, eso no quiere decir
que no haya consecuencias. Él te va a perdonar, pero tú también tienes que entender que por esa mala decisión que tú tomaste, puede ser que haya consecuencias. Dios es infinitamente misericordioso y perdona completamente cuando nos arrepentimos de corazón y se lo pedimos. Como dice en Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es total en cuanto a la culpa eterna y la relación con Él. Nos limpia, nos restaura y no nos condena. Pero al mismo tiempo, ojo con esto, el pecado o una mala decisión usando nuestro libre albedrío tiene consecuencias naturales y terrenales que no siempre desaparecen solo porque recibimos perdón. Es como si sembráramos algo malo, cosechamos lo que sembramos. Un ejemplo de Gálatas 6:7. Aunque sí es cierto que Dios sí nos perdona la deuda espiritual cuando se lo pedimos. Mira, te voy a dar un ejemplo más claro. El rey David cometió adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo Urías. Cuando se arrepintió sinceramente, Dios lo perdonó. Le dijo a través del profeta Natán: Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás. Pero aún así hubo consecuencias duras. La espada nunca se apartó de su casa. Perdió al hijo que nació de esa unión y su familia después sufrió divisiones y tragedias. El perdón fue real, pero las consecuencias terrenales siguieron su curso. Por ende, ¿qué te quiero decir? Que Dios no aprueba nada de lo malo que tú hagas en esta vida. Más bien lo desaprueba. Y el manual que te hace entender lo que no le gusta es su palabra. Hay varios versos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que desaprueban la poligamia. Ya mencionamos a Génesis 2:24, tenemos Deuteronomio 17:17, cuando nos dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto es una prohibición clara para los reyes de Israel. No acumular muchas esposas porque lleva a apartarse de Dios, como le pasó a Salomón. También tenemos a Levítico 18:18, que dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esto lo podemos interpretar como prohibición de poligamia con hermanas o en general rivalidad, pero se usa a menudo este verso para argumentar contra tomar múltiples esposas simultáneas. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, porque esos versos que mencionamos son los del Antiguo Testamento, y estos que te mencionaré ahora son del Nuevo Testamento, para que veas que la poligamia tampoco fue aprobada en el Nuevo Testamento. Eso es lo contrario, aquí es más fuerte la desaprobación implícita. Y vamos a entrar con Jesús. Jesús reafirma el diseño original, uno con uno, a través de Mateo 19:4-6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Se pueden ver ahí? Ahí vemos claramente cuando Jesús reafirma la postura del Padre. Entonces podríamos seguir con el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:2, que nos dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y espérate ahí, escucha el verso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí podemos ver que Pablo está hablando en singular, no en plural. El verso no dice cada uno tenga sus propias mujeres y cada una tenga sus propios maridos. Aquí Pablo usa singular, su propia mujer y su propio marido. Implica exclusividad, uno a uno.
Ahora podemos ir con Primera de Timoteo 3:2, que nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, porque no quiero que las personas se confundan. El hecho de que en este verso se le esté hablando a un líder, en este caso a un obispo, no quiere decir que entonces la poligamia sí es aprobada para el que no es líder. Te digo esto porque ya tuve un debate con un musulmán y cuando tú le citas ese verso, ellos rápido te dicen, ¿tú eres obispo? Le dices no, entonces te dicen, ve, eso no es para ti ni para mí, eso es para esos líderes. Pero Dios lo que está demostrando aquí es todo lo contrario. Dios también le está diciendo a los obispos en Primera de Timoteo 3:2 y a los diáconos en Primera de Timoteo 3:12 y a los ancianos en Tito 1:6 que ellos no están exentos de esto, sino al contrario, ellos como líderes de la iglesia deben cumplir con el modelo de Dios desde el principio, más que otros. Entonces, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? Que si la poligamia fuera aceptable, no tendría sentido exigir monogamia a los líderes, ni usar siempre el singular en las enseñanzas sobre el matrimonio. Aquí quiero dejar una enseñanza en cuanto a qué es un obispo, porque otras denominaciones tienen al obispo como jerarquía católica. No voy a entrar en esos detalles porque no es el tema, pero solo quiero aclarar que un obispo no es ni un papa o arzobispos. Cristo es la única cabeza suprema de la iglesia, como lo dice en Efesios capítulo 1, verso 22 y Colosenses capítulo 1, verso 18. Un obispo o episcopos en griego es un líder maduro, ya sea un pastor, un anciano o supervisor, que enfatiza supervisar la doctrina, el orden y el bienestar espiritual, cumpliendo los requisitos de Primera de Timoteo 3:1 al 7 y Tito 1:5 al 9. Así que solo para recapitular, desde el principio, el modelo que Dios establece es un hombre y una mujer. Siempre recuerda que Dios soportó la poligamia en tiempos antiguos, pero nunca fue su plan original. Y la Biblia muestra que siempre trajo dolor. El diseño que Él establece y que Jesús reafirma es una unión fiel entre un hombre y una mujer. Dios trató con personas que vivían así, pero en toda la Biblia no hay un verso donde Dios diga que la poligamia es buena o fuera aprobada por Él. Fue algo tolerado en contextos antiguos, no establecido como diseño divino. De hecho, Dios al dejar que esas historias se contaran, tal y como sucedieron, nos deja ver lo soberano que Él es, porque permitir contar que Noé se emborrachó, que David cometió adulterio y asesinato, y que Salomón tuvo muchas mujeres que lo apartaron de Dios, eso demuestra solo una cosa. Dios no nos muestra solo lo bueno, sino también lo malo que hicieron algunas personas clave en la historia. La finalidad es que aprendamos de ellas, no para repetir sus errores, sino para entender las consecuencias graves de decidir por nuestra propia cuenta. Al incluir todo eso, Él nos da una lección de vida. Él pudo obviar lo malo y solo poner lo glorioso, porque Él es el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero eso es precisamente lo que lo hace grande, su honestidad y su gracia. A diferencia de nosotros, los humanos, que a veces hacemos el bien a costa de un mal oculto. Por ejemplo, una persona que vende sustancias ilícitas vende un gran cargamento y luego decide hacer una obra de caridad en su vecindario. Ayuda a familias necesitadas, da juguetes a los niños o da una buena ofrenda en la iglesia. La finalidad es que lo reconozcan como buena persona, pero detrás de eso, de esa bondad, se esconde violencia, personas desquiciadas, problemas mentales y muerte por causa de esas sustancias. Lo malo oculto que esa persona hizo, nadie lo vio, solo se vio lo bueno. Ahí está la gran diferencia entre Dios y el ser humano.